No sé si alguna vez te has preguntado si el éxito tiene algunas pautas, si el éxito tiene algunas referencias fundamentales o si el éxito tiene algunas estrategias. Yo te quiero invitar a que te quedes en este programa como lo has hecho cada viernes, acompañándome en estas reflexiones, en este proceso de aprendizaje que hemos ya emprendido y que es como una gran aventura, seguramente te parezca así, y sobre todo esa peculiaridad de que son temas altamente importantes, altamente relevantes para tu desarrollo personal, y obviamente en este programa pues no será la excepción. Yo quiero agradecerte infinitamente el estar ahí, el estar presente, el estar constante en este aprendizaje, como ya lo he comentado en otras ocasiones, que resulta bastante práctico. El mundo se hace pequeño a través de la tecnología y mil gracias, por supuesto, a los que nos están siguiendo en diferentes partes del mundo, América Latina, Europa, Madrid, California, elementalmente, de donde he recibido muchos mensajes, muchas llamadas y sobre todo esa actitud también de agradecimiento por este compartir, ¿no? Por este quehacer cotidiano que de alguna manera es parte fundamental de nuestra misión. Hace unos días escuchaba a nuestro maestro Edmundo Velasco que decía que naturalmente cada rol que jugamos en la vida pues son altamente disfrutables. Cada rol, cada quehacer, cada actividad, cada responsabilidad, si es que así lo quieres ver, son altamente satisfactorias. El rol de ser papá, por supuesto, me encanta. El rol de ser hijo, me encanta también. El rol de ser pareja, en fin, cada rol se disfruta de manera intensa. Cuando has aprendido, cuando has llegado a la conclusión de que lo más importante en la vida es esa actitud proactiva de esperar siempre lo mejor de los demás y esperar siempre lo mejor también de lo que sucede en tu entorno. Así es que, amigos de PNL TV, colegas que también nos siguen permanentemente, y bueno, tú que estás ahí quizá por primera vez, te agradezco muchísimo tu interés, tu atención que pones en este programa. Hoy voy a hablarles de este tema que al inicio refería a través de este cuestionamiento, de esta pregunta. ¿Tú consideras o has creído que el éxito tenga algunas pautas, tenga algunas estrategias específicas o tenga algunas estructuras o tenga algunas formas específicas de cómo se propicia este estilo de vida? Y hacia ahí vamos. De hecho, yo te voy a hablar de que el éxito tiene, por supuesto, un lenguaje. Pero ¿qué crees? También la mediocridad tiene un lenguaje. Así es que son dos enfoques, por supuesto. De alguna manera, esa parte propulsiva, esa parte altamente deseable, esa parte que es muy atractiva y que de alguna manera lo hemos denominado en algunos contextos éxito. Y para disuadir y disociar esta palabra que es tan hermosa, para un poquito descontaminarla, de hecho seguramente estarás de acuerdo conmigo que es una palabra que va y viene, como decimos en México, a veces de manera deliberada. De pronto hay palabras que se contaminan, ¿no? Porque se le asignan acepciones o se le asignan connotaciones que están muy lejos de ser lo que realmente o auténticamente es esa palabra. Entonces, yo he resumido, de hecho, en este libro que tú puedes ver y que de alguna manera algunos de ustedes ya lo tienen físicamente y otros quizá lo tienen en la versión digital. De hecho, en el inicio de este libro, tomándolo como una referencia muy particular respecto a lo que te comentaba hace un momento, comento de manera muy escueta y muy concreta qué es el éxito. Después de tantas exploraciones, después de tanta indagación, después de tanto explorar el mundo del desarrollo humano, lo concreto y realmente lo específico y lo consistente que he retomado de ello es esto que vas a escuchar enseguida. El éxito, amigos, es básicamente un estilo de vida siendo, haciendo
y teniendo lo que tú realmente amas. Vuelvo de nuevo, voy otra vez. El éxito no es más que un estilo de vida, siendo, haciendo y teniendo lo que tú realmente y auténticamente amas. Y esta breve frase, como te puedes dar cuenta, resume de manera muy sencilla, muy práctica, muy espontánea, lo que yo concibo, al menos desde mi perspectiva, desde mi mapa muy personal, lo que es el éxito. Así es que, partiendo de esta premisa, hablaré en los próximos minutos de que, por supuesto, el éxito como tal tiene un lenguaje. Recuerden, amigos, que permanentemente nuestro lenguaje está determinando nuestra estructura interna, es decir, nuestra experiencia interna. ¿Esto qué significa? Que cada palabra, cada estructura lingüística, cada fonema, cada enunciado que tú elaboras, que tú diseñas a nivel de diálogo interno o además lo verbalizas, automáticamente en ese momento está generando una experiencia interna. Y precisamente ayer, recientemente, en nuestro grupo de Coach Practitioner que acabamos de iniciar acá en el Instituto de Neuroingeniería Humana, que llevamos ya la segunda sesión, hablaba acerca de estas minucias de la programación neurolingüística como tecnología, como modelo, y les refería esta definición que yo creo y además estoy convencido de que es la más cercana a lo que auténticamente imaginaron alguna vez nuestros grandes maestros, el Dr. Grinder y Bandler, respecto a este modelo para el desarrollo humano. Y la definición que les compartía a mis estudiantes de este primer nivel de la formación profesional en PNL, que es el Coach Practitioner, les decía que la programación neurolingüística es el estudio de la estructura de la experiencia subjetiva. Y como te puedes dar cuenta, suena sofisticado, suena, a mi parecer, ciertamente muy técnico el concepto, y la forma de cómo traducirlo es muy sencillo. Yo lo que comento con mis alumnos es que es algo tan inherente a nosotros, la PNL, que se puede traducir de la siguiente forma. La programación neurolingüística es una herramienta que nos permite explorar, diseñar y transformar esa experiencia que sucede todos los días en nosotros. Es decir, eso que está pasando todos los días en nosotros. Y bueno, de manera inmediata viene una pregunta, ¿no? Esta pregunta es invariable, es imprescindible. ¿De qué se compone nuestra experiencia interna? Porque además, obviamente, se habla de una estructura. Y al hablar de una estructura, pues hablamos de que hay elementos que conforman esa estructura, de esa experiencia. Entonces, la respuesta es, esa estructura o esa experiencia interna está conformada por 3 elementos básicamente, que son las imágenes, los sonidos y las sensaciones. De eso se conforma nuestra experiencia interna. Y para evadir cualquier duda que pudiera surgir en este momento, te quiero invitar a que te tomes medio minuto, así algo muy breve pero sustancioso, medio minuto para que evoques, para que presentices, para que recuerdes alguna escena, alguna vivencia que esté ahí resguardada en la línea del tiempo del pasado y que se relacione con una experiencia altamente favorable, altamente satisfactoria, bonita, grata, increíble, maravillosa, fantástica, trascendente, inolvidable, y que ahora mismo, al mismo tiempo que me escuchas, no dudo que estés ya explorando esa posible escena que tenga esas características en cualquier contexto de tu vida. Puede ser el contexto familiar, puede ser el contexto laboral, profesional o en cualquier otro contexto. Lo realmente importante es que, entre tanto, yo te refería estas características de esa vivencia o de esa escena del pasado,
inmediatamente vinieron a ti esos elementos, lo que te comentaba hace un rato. Yo no dudo que en esto que presentizaste, pues haya imágenes, sonidos y sensaciones. Y bueno, como un valor agregado de este ejercicio que acabas de hacer, no dudo que también haya ciertos síntomas en tu inteligencia somática, en tu cuerpo, obviamente también en tu campo energético, como un efecto inmediato de esto que acabas de presentar. Imágenes, sonidos y sensaciones que tienen esa connotación de ser algo altamente grato, altamente propulsivo y también altamente satisfactorio. Con estas dos referencias, amigos, primeramente definir y de alguna manera encuadrar qué es el éxito, que lo recapitulo, lo repito. El éxito es entonces un estilo de vida siendo, haciendo y teniendo lo que tú realmente amas. Y por otro lado, el haber definido de manera más concreta y precisa a qué se refiere este modelo y esta tecnología que nos ocupa, ¿no?, en nuestro quehacer cotidiano y nos ayuda, por supuesto, a cumplir esa misión que todos tenemos encomendada. Entonces, PNL es esa exploración de lo que sucede dentro de ti. Y eso que sucede dentro de ti, pues son imágenes, son sonidos y son sensaciones. Y como te puedes dar cuenta, mucho de lo que hacemos a nivel de estrategias, a nivel de procesos en PNL, es primeramente ser consciente de eso que sucede. Enseguida, el que tú puedas rediseñar estratégicamente estos elementos internos, obviamente con la finalidad de que sean propulsores, de que sean elementos altamente plegados de muchos recursos, para que tú puedas accionar, para que tú puedas proyectarte en el contexto que tú desees, obviamente para lograr eso que hemos llamado en algunos contextos la excelencia. Y obviamente, paralelamente a lograr la excelencia, el que tú puedas también generar esa competencia a nivel inconsciente y puedas tener esa maravillosa oportunidad de convertirte en un agente de cambio, de convertirte en ese vendedor exitoso, en ese estudiante exitoso, en ese empresario visionario, en ese coach o en ese psicoterapeuta, conferencista. Lo que tú vengas haciendo con estas herramientas es mucho más probable que tú puedas generar cambios altamente significativos. Regresamos en unos momentos y nos vamos a un breve corte. Muy bien, amigos, continuando con nuestra temática de esta tarde, te comentaba hace un momento que la parte sustancial, la parte medular de este programa está relacionado precisamente con esto que he denominado el lenguaje del éxito. Es decir, que hay estructuras lingüísticas, hay palabras que nos empoderan y hay palabras que también nos limitan. De hecho, en nuestros entrenamientos que tenemos en el instituto, hay uno muy específico que se llama Kids Training, que es un curso de 16 horas diseñado para niños de 8 a 11 años. Y lo recuerdo porque el fin de semana pasado lo tuvimos aquí en el instituto, trabajamos con un grupo de niños y es increíble esa experiencia, es fascinante, pero además altamente satisfactoria el estar compartiendo estas minucias del lenguaje con niños que desde esa etapa, por supuesto, están generando una nueva cultura de comunicación. Y bueno, se convierte en eso, se convierte en un estilo de comunicación que naturalmente viene a impactar en todos los contextos, ¿no? En la escuela, con sus papás. De hecho, hemos tenido referencias de que los niños de alguna forma corrigen a papá, corrigen a mamá o corrigen a sus maestros, ¿no? Entonces se convierte como toda una alternativa, toda una estrategia de cómo mejorar desde ese momento, desde esa etapa inicial, una nueva cultura de comunicación. Y en este contexto les llamamos a estas palabras, les llamamos palabras mágicas y les llamamos palabras vampiro. Es decir que
Eso que llamamos metamodelo dentro de la programación neurolingüística, ya de alguna forma adaptado a niños. Obviamente que no les vamos a hablar de metamodelo, ni les vamos a hablar de cuestiones ciertamente técnicas, sino que les hablamos de aspectos mucho más lúdicos, mucho más fáciles, mucho más espontáneos, para que ellos puedan diferenciar entre lo que es una palabra proactiva y lo que es una palabra, llamémosla así, destructiva o limitante. Y al respecto, es muy recurrente que lo comente en algunos foros o lo comente también en algunos cursos, mis experiencias dentro del ámbito psicoterapéutico, en el ámbito del coaching, y de pronto comento lo siguiente: la persona, el cliente o el coachee, como lo quieras tú llamar, que viene al instituto a una sesión terapéutica o de coaching, inmediatamente me doy cuenta que hay un lenguaje que ocupa y que obviamente ese lenguaje para él no es consciente o para ella no es consciente. Y suceden cosas como estas, ¿no? De alguna manera, discursos como el que te voy a referir, únicamente por cuestiones didácticas, sin que esto presuponga, obviamente, el juzgar a la persona, ¿no? De ninguna manera. Estamos en un contexto didáctico y por eso te lo refiero. De pronto llega alguien a consulta y se refiere de la siguiente forma: vine porque la verdad que me siento sola. Me he dado cuenta que nada de lo que diga es importante. Todas las personas con las que convivo no me quieren, no les hago falta. Y esto sucede siempre. De hecho, sucede siempre que he llegado a la conclusión de que pues mi vida no tiene ningún sentido, nada de lo que yo hago es importante, y bueno, creo que eso me lleva a la conclusión de que nunca tendré éxito en la vida, y por eso es de que estoy acá, porque me siento mal. ¿Te diste cuenta? Esto que te referí obviamente tiene una gran carga emotiva, pero además también una gran carga a nivel de comunicación verbal y comunicación no verbal, que van de la mano, ¿no? De pronto el lenguaje de la mediocridad o el lenguaje de la frustración pues es así. De hecho, no miran a la cara, no miran a los ojos, es una mirada perdida, es un gesto adusto, es una complexión o es una caracterización, a lo mejor podríamos decir hasta cierto punto opaca, ¿no? Y esto es muy relativo también al tono de voz que la persona ocupa. Pero de manera más sutil y todavía mucho más importante, hay elementos, hay estructuras en esta comunicación que técnicamente, a la luz de la programación neurolingüística, les llamamos cuantificadores universales. Los cuantificadores universales no son más que estas palabras que refieren a algo absoluto, sin excepción alguna. Ejemplo, si yo digo, nunca me salen bien las cosas, todo lo que hago no es importante para los demás, jamás tendré éxito, todo me sale mal, nunca, nada, en fin, estas palabras son lo que llamamos en PNL cuantificadores universales. Y si te das cuenta, lo que te acabo de compartir en este momento es la aplicación o la forma que a nivel inconsciente ya está anidada en esa persona que está refiriéndote una situación somática o emocional o energética altamente limitante. Y con ello, a la par, hay un lenguaje que lo está comunicando. Tanto el lenguaje no verbal como también el lenguaje verbal. En este caso, específicamente, está ocupando cuantificadores universales que alimentan esa baja autoestima, que alimentan esas limitaciones que proyecta y que alimentan, por supuesto, toda una naturaleza de carácter limitante, desde la parte energética a la parte somática, obviamente a la parte emocional,
Y todo esto es lo que está proyectando, pero además de que lo proyecta no verbalmente, lo proyecta también de manera verbal. Nosotros que estamos inmersos en este contexto de explorar el impacto que tiene la comunicación a través de la programación neurolingüística, nos damos cuenta, nos percatamos a través de una calibración minuciosa o a lo mejor a través de una calibración espontánea. Simplemente no es ni siquiera imprescindible ser experto en calibración, simplemente es estar atento y darte cuenta qué pasa con esa persona a nivel de lo que está verbalizando. Y nos damos cuenta entonces que hay palabras, que hay un lenguaje afín a ese estado limitante. Pero bueno, me quise referir primeramente a este contexto limitante porque enseguida también quiero referirte cómo tú puedes ocupar esos mismos cuantificadores universales para generar, ahora sí, el lenguaje del éxito, el lenguaje propulsivo, el lenguaje empoderante. Y únicamente es la dirección que tú le vas a dar a estos cuantificadores universales, considerando que tendrán un impacto increíble y extraordinario a nivel inconsciente. Y la pregunta que quizá tengas es saber cómo ocupo los cuantificadores universales del metamodelo para generar un estado empoderante o para generar un estado fisiológico de vitalidad, de energía, de propulsión, para generar un estado anímico, endorfínico, emociones altamente propulsivas, altamente deseables, altamente atractivas. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Todos los días. Aquí tengo la primera frase en donde estoy ocupando un cuantificador universal. Todos los días, al despertarme, invariablemente, y esto sucede siempre, agradezco al universo esta maravillosa oportunidad de ver la luz, de respirar, de sentir, de ver y todo lo que tenemos en ese momento presente, como una gran bendición. Y siempre lo hago, siempre agradezco. Nunca desisto ante lo que realmente quiero y merezco. Esto me lleva a la conclusión de que jamás me detendré, ya que considero y tengo la convicción de que el movimiento es vital para mí. Así es que nada, absolutamente nada, puede detener lo que yo realmente quiero. ¿Te diste cuenta? Ningún obstáculo estará ahí para detenerme. Por eso es de que siempre logro lo que deseo y siempre será así. Como te puedes dar cuenta, esto último que acabo de referir es una forma estratégica de cómo ocupar los cuantificadores universales. Y no sé si ya te diste cuenta, pero de pronto has leído algún texto, quizás has visto algún documental, posiblemente has ido a alguna conferencia donde el instructor te dice que declares algunas frases, que incluso te las escribe, ¿no? O te las pone ahí en la pared o en la diapositiva. Y bueno, tú como un alumno y un estudiante obediente, pues dices, bueno, pues si él lo dice, pues lo voy a repetir. Y lo haces, ¿no? Y digo, no es que esté bien o que esté mal, no. A lo que me refiero es de que la programación neurolingüística nos permite escudriñar, nos permite ir a la parte medular de lo que le da sentido a una estructura lingüística, a una frase, a una palabra. Y en este caso hay toda una denominación, todo un estudio, toda una exploración que nuestros grandes maestros han hecho acerca del lenguaje. Y esto explica, por supuesto, el por qué o el para qué y cómo puede serte útil el que tú puedas verbalizar. Y esto estoy segurísimo que le está dando sentido a mucho de lo que a veces has leído, declaraciones, oraciones, en fin, y que bueno, no está mal, simplemente que ahora las estás fundamentando en cuestiones
altamente esenciales y sobre todo determinantes para que realmente eso se conecte, se instale y se anide, y al mismo tiempo que verbalizas, estás generando ese campo energético proactivo, saludable, altamente vital. Asimismo también ese estado emotivo, ese estado emocional, mejor dicho, y al mismo tiempo también ese estado somático, esa inteligencia somática que es congruente con aquello que estás verbalizando. Solo que aquí lo importante, y esta parte que estás integrando a tu conocimiento, que se refiere a los cuantificadores universales aplicados a un lenguaje proactivo, eso es lo que marca la diferencia. El ser consciente de qué dirección y qué uso le estás dando a estos cuantificadores universales. Y es cuando decimos que la programación neurolingüística es acción. Más allá de una estructura teórica, es acción. Y de esto seguiré hablando en nuestro próximo segmento. Y como te puedes dar cuenta, amigo que me sigues en esta programación, el lenguaje es increíblemente determinante. El lenguaje determina esa actitud exitosa o también puede determinar esa actitud destructiva o, ¿cómo llamarle?, limitante, ¿no? Entonces, el lenguaje viene a ser esa pauta que determina, por supuesto, qué es aquello que estás logrando en algún sentido, en alguna dirección como resultado. Entonces, estas minucias, como te puedes dar cuenta, que son exploradas a través de la programación neurolingüística y específicamente lo que acabamos de estar revisando, referente a lo que es el metamodelo y de manera mucho más específica la importancia del uso que tienen los cuantificadores universales, tanto para una comunicación ciertamente limitante o para una comunicación altamente proactiva. Y bueno, siguiendo con estas minucias, siguiendo con esta exploración del lenguaje, también me ha llamado muchísimo la atención, sobre todo en el ámbito terapéutico, en el ámbito del coaching, dos pronombres que son muy usuales y que seguramente también te vas a quedar asombrado, te vas a quedar sorprendido de cómo están impactando a nivel inconsciente, a nivel de programaciones inconscientes, a nivel de incluso tu sistema de creencias. Y quiero primeramente referirme a este pronombre personal que es mi. La palabra tan inocente, tan breve que es mi, que como bien lo puedes intuir, se refiere a un pronombre personal que implica cierta posesión, que implica incluso cierto sentido de pertenencia respecto a algo. Y tú sabes, porque ya lo hemos también revisado en otro momento y quizá en algunos de los programas de mis colegas en este canal de PNL TV, seguramente has escuchado este concepto de la codependencia. Incluso nuestro maestro Edmundo Velasco muy a menudo hace referencia respecto a este tema que es la codependencia. Entonces, digamos que la codependencia es como un síntoma de la ausencia de lo que hemos llamado éxito. Es decir, es una gran limitante, es una situación que de alguna manera llega a ser incluso tóxica en las relaciones interpersonales y que de alguna forma determinan esos resultados que suelen ser altamente indeseables, altamente limitantes. Así es que, siguiendo con la exploración de esta palabra mi, y quiero poner algunos ejemplos en algunos contextos, sobre todo últimamente he hecho mucha terapia de pareja y es muy común, es muy recurrente que cuando llega la pareja al consultorio, invariablemente puede ser que se refiera al hombre o puede ser que se trate de la mujer, de pronto surge, ya sabes, ¿no?, la queja, surge la crítica, surge la condena, surge el reclamo como la única opción que en ese momento está teniendo cualquiera de ellos. Y es muy recurrente escuchar estas expresiones. Por ejemplo, mi marido me mintió, me engañó, me traicionó.
Aquí están estos dos pronombres de los cuales he hecho referencia o a los cuales me quiero referir durante los próximos minutos. He estado hablando de la palabra mí, pero también aquí en esta frase va incluida la palabra me, que también es otro programa o es otro, mejor dicho, es otro pronombre personal que es altamente limitante. Es como un enemigo, por así decirlo, de manera coloquial, de lo que llamamos el éxito. Entonces llega la señora o llega el señor y dice, es que mi esposa, o es que mi marido, o es que mi hijo, o es que mi hija. Y si te das cuenta, en nuestra cultura latina hasta es algo muy ordinario. De hecho, quizá alguien pudiera pensar, bueno, ¿y qué de malo tiene decir mí? ¿No? ¿Qué consecuencia puede tener el decir mí? Si es algo tan natural que todas las personas lo usan. Sin embargo, te vas a dar cuenta cómo impacta este pronombre personal cuando se trata de explorar minuciosamente las causas de esa desarmonía, las causas de esa posesividad, las causas quizá de esos celos, las causas de esa inseguridad que presenta la persona al tiempo de recurrir a un proceso terapéutico. Entonces, date cuenta, la palabra mí genera inmediatamente ese sentido de posesividad. Ahora, vuelvo y lo repito, no es que sea bueno o malo, sin embargo, puede estar de alguna manera limitándote sin que te des cuenta. Y ahora que eres más consciente, al utilizar la palabra mí, quizá te estés preguntando, bueno, entonces, ¿qué diré cuando vaya con mi compañera de vida, ¿no? Y la presente o lo presente a mi compañero de vida, ¿no? ¿Cómo decirlo? ¿Qué decir? Si ya me está recomendando que yo no diga mi esposo, mi marido o mi esposa, ¿no? Entonces, simplemente lo que yo te puedo recomendar es que te refieras a él o a ella con su nombre, porque él y ella, él o ella tienen una identidad. Y llegamos a un punto muy importante. La identidad es fundamental en cada persona para generar como efecto un estado de autodependencia. Fíjate qué interesante es esto. Más allá o contrario a la codependencia que se da ordinariamente y que es como entre otras causas, porque bueno, esto es multifactorial, sin embargo, entre otras causas, el lenguaje viene a determinar de manera importante esa codependencia. No sé si alguna vez lo habías visto de esta manera, sin embargo yo te aporto y te propongo esta nueva ventanita de cómo explorar esos resultados a través de estas minucias del lenguaje. Entonces, retomando este pronombre personal, mi, entonces suele ser limitante en algunos contextos. ¿Y cuál será la opción o cuál será la recomendación entonces para poder sustituir ese mí? La respuesta es, o la recomendación o la sugerencia es, refiérete a esa persona con su nombre, porque su nombre está implicando precisamente, de alguna manera, esa autodependencia, ¿no? Como una forma de cómo se identifica. Para eso le pusieron un nombre, aunque tú y yo sabemos que el nombre también es relativo, su identidad esencial va más allá del nombre, lo sabemos tú y yo. Sin embargo, en este contexto de comunicación es preferible decir, te presento a Laura, te presento a Carlos, te presento a Aldo, te presento a Jorge, te presento a María, cualquiera que sea el nombre. Y en ese momento le estás asignando su identidad. Y bueno, y te das cuenta que al cambiar el lenguaje, ciertamente hay un sentimiento, no sé si ahora pasó por tu mente, un sentimiento de disociación, de decir, aquí estoy yo y aquí está él, aquí estoy yo y aquí está ella. Es decir, en esa línea o en esa ruta de autodependencia que le va a permitir evitar esa codependencia que tantas afectaciones produce en las interacciones o en las relaciones interpersonales, ¿no? Ya sea a nivel de papá-hijo, a nivel de parejas, a nivel de socios, en fin,
en todos los contextos prácticamente. Así es que, recapitulando, es importante ser consciente de cómo estás ocupando ese pronombre personal y yo te sugiero que lo sustituyas. Ese mí lo sustituyas por la identidad precisa de esa persona con la finalidad de marcar esa disociación y generar autodependencia en esa persona. Esto obviamente paulatinamente lo irás integrando, gradualmente lo irás integrando para que se convierta en un estilo de vida, para que se convierta en una forma natural. Recuerda amigo que el aprendizaje tiende a conducirnos a esa competencia a nivel inconsciente, es decir, que tú lo integres, que tú lo anides y que tú lo instales de tal forma que se convierta en lo que comento en este libro, que el éxito se convierta en ese estilo de vida, siendo, haciendo y teniendo lo que tú realmente deseas, lo que tú realmente quieres. Y como te puedes dar cuenta, lo estás logrando y lo puedes seguir logrando a través de un lenguaje mucho más estratégico, un lenguaje mucho más asertivo, un lenguaje mucho más saludable a fin de cuentas, porque el lenguaje, como te lo he comentado en otros momentos, está determinando permanentemente tu calidad de vida. Tu comunicación en general está determinando tu calidad de vida. Y bueno, seguiremos hablando en nuestro último segmento acerca de este otro pronombre que también ya lo he mencionado. Sin embargo, será importante que también exploremos y profundicemos al respecto para que te des cuenta cómo funciona, cómo ha funcionado hasta ahora esa palabra tan breve, tan corta, quizá tan inocente que es la palabra me, y cómo tú puedes empezar también a sustituirla o simplemente a disociarla de tu lenguaje cotidiano. Y todo lo que esto conlleva, cuando tu calidad de comunicación está determinando en todos los contextos de tu proyección, en todos los contextos de tu vida, está determinando esos resultados, es un acto de conciencia inmensurable, es un acto de conciencia muy valioso porque te permite ahora sí, de manera estratégica y consciente, empezar a hacer los ajustes, empezar a hacer las integraciones, empezar a hacer los reencuadres y sobre todo empezar a ser mucho más cuidadoso de las características de esa comunicación, tanto a nivel de diálogo interno como a nivel de verbalización. Y aquí es donde encontramos una serie de elementos, como ya te puedes dar cuenta, desde los cuantificadores universales hasta estos pronombres que no sé si lo habías revisado o lo habías pensado así, pero tienen una gran influencia en esos estados anímicos, tienen una gran influencia en esos estados energéticos, tienen una gran influencia, por supuesto, en esas afables relaciones interpersonales o en esas tóxicas también relaciones interpersonales. Así es que siguiendo con esta línea, siguiendo con esta exploración, siguiendo con esta ruta que ya hemos determinado en este programa, quiero sugerirte que sigamos en contacto, sigamos aprendiendo y que esto no dudo que será relevante a partir de hoy al estarlo poniendo en práctica, al estarlo incluso compartiendo con tu entorno más inmediato, que de eso se trata, de que tú puedas compartirlo, que tú puedas ser ese agente de cambio, que tú puedas accionar, como te lo comentaba hace unos instantes, el que tú puedas darle sentido a lo que de pronto se ha quedado únicamente ahí a nivel de marco teórico y que ahora realmente tú puedas integrarlo a ese deseable estilo de vida. Así es que seguimos en contacto, quédate conmigo los próximos minutos y regreso en unos instantes. Y siguiendo con esta parte anecdótica de mi experiencia como coach y como psicoterapeuta, como lo puedes tú también intuir, lo puedes asumir así, cuando me refiero a las experiencias terapéuticas dentro de este contexto del consultorio,
naturalmente lo estoy haciendo desde la perspectiva didáctica. Es decir, que no se trata de sacar a la luz lo que mis clientes aquí comparten. Obviamente que no se trata de eso, se trata únicamente de tomar la referencia, de tomar el ejemplo para que podamos ocuparlo como un elemento didáctico. Y te comentaba, ¿no?, hace un rato el discurso de la pareja cuando se refiere a su pareja. En este caso puede ser la mujer o puede ser el hombre, y dice mi, que esta palabra, como ya lo pudiste aprender en el segmento anterior, tiene una gran carga. Sin embargo, hay otra palabra que va muy de la mano con esta primera, que es mi, y esta palabra es me. La palabra me automáticamente presupone atribución, es decir, que yo me lo atribuyo. Cuando digo me, es una forma de estarme atribuyendo algo que en el mayor de los casos no me corresponde. Sin embargo, por cultura, quizá por costumbre o quizá simplemente por inercia, así lo aprendimos. Y como la mayoría de las personas lo hace, lo dice así, lo expresa de esa forma, se convierte en algo tan natural, se convierte en un rasgo tan común, tan cotidiano de lo que pudiéramos llamar del inconsciente colectivo, ¿no?, en determinadas culturas o sociedades. Entonces, esa palabra me también tiene un impacto limitante en este contexto en el que estamos hablando. En este contexto tiene esa connotación limitante porque genera atribución. ¿Cómo podemos explorarlo en un ejemplo terapéutico? Regresamos al ejemplo y a la escena de la pareja. Cuando él o ella, no quiero tomar partido, seguramente tú que me estás escuchando eres mujer, o tú que me estás escuchando eres hombre. Mira, sucede con los dos, es decir, no hay una estadística que me diga esto lo hacen más las mujeres o esto lo hacen más los hombres. No, simplemente es factible que cualquiera de ellos pueda estarse expresando de esta forma. Entonces, naturalmente está implícito un estado anímico que está previo o que está simultáneamente ahí incluido en esa expresión verbal, en esa verbalización que hacen las personas. Entonces, hay un estado anímico que se refiere o que está relacionado con la frustración, la impotencia, el enojo, la ira. Y por ello, como una consecuencia inmediata, casi simultánea, se da la verbalización. Y entonces dice: mi marido me engañó, mi esposo me mintió, mi esposo me traicionó, ¿no? Y así llega. De hecho, esto es verídico, ¿no? Esto es algo, digo, no sucede todos los días, pero sí es muy recurrente. Ya sabes, con toda esa proyección de un rostro desencajado, una respiración ansiosa, temblor, sudoración y todo lo que hay a nivel de sintomatología cuando se presentan estas situaciones, y llega la persona enojada, llega frustrada y dice: es que él me engañó, es que él me mintió, es que él me traicionó. Y enseguida lo que yo hago es invitar a que se sienten, porque como te puedes dar cuenta, ni siquiera se sientan todavía y empiezan a verbalizar. Y de pronto logro que se siente. Sin embargo, sigue diciendo: es que él, este que viene aquí conmigo, me engañó, me traicionó, me mintió. Y enseguida invito a la persona a que lo repita. Le digo: ¿podrías repetir esto que acabas de decir? Y enseguida otra vez, ¿no? Ya sabes, esa frustración. Es que él me mintió, él me engañó, él me traicionó. Y sugiero que lo repita 1, 2 o 3 veces, dependiendo del caso. Sin embargo, aquí lo importante de esta recomendación o de esta estrategia, por así llamarle, es que en lo posterior, en una segunda etapa, yo le sugiero: ahora quiero que vuelvas a decir esa frase, solo que lo que vas a hacer ahora es quitarle, sacar de esa estructura lingüística la palabra me.
Quiero que lo hagas ahora con mayor conciencia. Naturalmente que esto genera confusión en la persona, porque le estás destruyendo su estructura lingüística, le estás destruyendo su frase, y de pronto se quedan confundidos o asombrados o sorprendidos y dicen lo siguiente: es que él, casi ya están a punto de decir la palabra me, ¿no? Pero bueno, entonces dicen, es que él mintió, es que él traicionó, es que él engañó. Pero date cuenta cómo les cuesta trabajo reestructurar nuevamente la frase, ya que han quitado la palabra me. Es cambiarles la jugada completamente. Y una vez que la ha dicho, perfecto. Entonces sugiero que la repita. Y ya en la segunda vez que lo dice ya es un poquito más fluido, un poco más espontáneo, y de pronto se escucha así: es que él mintió, él traicionó, él engañó. Y si te das cuenta, entre tanto, lo repite, el gesto va cambiando, la actitud, la proyección no verbal va cambiando, la ansiedad se reduce y bueno, hay un cambio significativo. Y luego le digo que lo repita nuevamente, ¿no? Una tercera vez. A ver, viene de nuevo. Es que él engañó, él mintió, él traicionó. Cuando ya estamos en esta etapa, en esta fase de repetirlo hasta 3 veces, calibrando a la persona, su semblante ha cambiado notoriamente, su estado anímico es totalmente diferente, su percepción de lo que le está sucediendo, de lo que sucede, mejor dicho, es diferente. Su percepción de lo que ha sucedido respecto a esa relación de pareja naturalmente ha cambiado de manera significativa. ¿Qué hizo la persona? Quitó, disoció esa palabra, ese pronombre personal de me, lo quita, y al quitarlo lo que logra es disociar, logra de alguna manera desprenderse, dejar de atribuir algo que la otra persona ha hecho, dejar de, como decimos coloquialmente, dejar de ponerse el traje, dejar de asumir que para él o para ella es eso que está pasando, o la acción de la otra persona, o la conducta, el comportamiento, cualquier cosa que esto sea. Si te das cuenta, no dudo que esto que acabas de aprender será increíblemente aplicable. Empieza a hacerlo. De hecho, yo te invito a que recuerdes quizá algunos contextos, algunas escenas, algunas situaciones que has vivido en donde invariablemente has dicho esa frase: es que es que me mintió, es que me engañó, es que me traicionó. Y haz también el ejercicio. Quítale esa palabra me y te vas a dar cuenta cómo después de repetirlo 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias, vas a darte cuenta del impacto que tiene en tu campo energético, en tu estado anímico, en tu estado propiamente somático. Entonces es increíblemente poderoso cuando logras quitar este pronombre, porque finalmente lo que logras es ya no atribuirte algo que pertenece a la otra persona, que es cuestión de la otra persona, que es responsabilidad de la otra persona. Y empiezas a generar, lo que hace un rato mencionaba, un estado altamente deseable de autodependencia, de soltar aquello que evidentemente le corresponde a alguien más, no a ti, de dejar ir aquello que es situación y reto y quizá problema de la otra persona, pero no es tuyo. Sin embargo, ya sabes, por cultura, por costumbre, por hábito, hemos integrado una serie de falacias, por así llamarles, o de estructuras limitantes, palabras, expresiones, frases limitantes, que de alguna manera a nivel inconsciente han venido a generar cierta predisposición, ciertos prejuicios
y obviamente es determinada actitud ante lo que sucede, ante lo que pasa. Acuérdate, no te pasa, simplemente pasa. Disócialo para que tú puedas tener una mejor percepción acerca de ti y acerca de lo que sucede en tu entorno. Y bien, amigos, el tiempo se ha ido increíblemente, ha transcurrido de manera asombrosa. De hecho, esto me es útil para recordarte que cuando hay algo interesante que estar compartiendo, cuando estás atento y atenta a eso que alguien está aportándote, entramos invariablemente a un estado de trance, ¿no? Se genera un estado alterado de conciencia y el tiempo se distorsiona, es decir, se escurre increíblemente. Yo quiero agradecerte el haber estado atenta a esta programación. Agradezco muchísimo los comentarios que he recibido acerca de este programa. La verdad que es altamente satisfactorio. Desde Colombia, desde Madrid, desde Ecuador, obviamente desde México también, personas que nos han felicitado vía Facebook, a través de la Escuela Superior de PNL y por supuesto de manera específica a través de PNL TV, donde han hecho favor de dejarnos estos comentarios, estos mensajes tan alentadores y que, bueno, son altamente propulsores para seguir viviendo con pasión esta oportunidad, esta increíble misión que por ahora nos ha correspondido y que nos permite y que me permite en lo particular estar en contacto contigo. Así es que te invito para que nos sigamos viendo, sintiendo y escuchando en nuestra próxima emisión, la próxima semana, el próximo viernes. Mil gracias y muchos abrazos para ti.